Mateo 9, 14 al 26, dice así: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, estoy hablando de Juan el Bautista, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí, en el camino, ¿verdad?, hacia allá, una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. En otro pasaje dice que ella fue sanada de la enfermedad, además de salvada también. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, eso era típico de los velorios en aquel tiempo, y aquí en Puerto Rico también en un tiempo, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió su fama de esto por toda aquella tierra. Padre, te damos gracias. Deseamos que tú nos ayudes a entender tu palabra. Que, Señor, también nos ayudes a entender lo que es el vino nuevo, la vida espiritual del nuevo pacto. Que sepamos lo que hemos recibido, Padre. Que nos hables, que nos aclares conceptos, nos enseñes. Señor, queremos aprender de ti, así que sometemos esta palabra a tu dirección, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Los discípulos de Juan se acercaron, de Juan el Bautista, se acercaron a Jesús porque su práctica religiosa no enmarcaba en lo que ellos habían practicado con Juan, que era un hombre de Dios, un profeta, y lo que ellos habían aprendido de los judíos, que eran las culturas que ellos habían conocido, eran judíos y discípulos de Juan. Y miraban a Jesús en la manera en que vivía la vida con los discípulos, los veía comiendo, riéndose, y entonces Juan hizo una vida de ascetismo, de sacrificio, de vivir en el desierto, comiendo grasshopper, langostas, ¿verdad?, saltamontes, y vestido de pieles, ¿verdad? Y en esa vida de sacrificio, ¿verdad?, de ayuno, y ellos habían aprendido de Juan eso. Juan era el último profeta del Antiguo Testamento. Aunque es contemporáneo de Jesucristo, dice la Biblia que los profetas profetizaron hasta Juan. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Por qué Juan, viviendo en el tiempo del Nuevo Testamento, es un profeta del Antiguo Testamento? Porque el nuevo pacto o Nuevo Testamento comienza con la muerte y resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Como cuando matan a Juan, cuando a Juan le cortan la cabeza, todavía Cristo no había muerto. Entonces Juan viene a ser el último profeta del Antiguo Testamento. Es un profeta de la dispensación de Elías, de Jeremías, de Isaías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él es el del tiempo, o sea, él, aunque vivió en el tiempo de Jesús, no vivió en el tiempo de la
del comienzo de la iglesia. La iglesia comienza con la muerte y resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Pero era un gran hombre, dice Jesucristo de Juan. Juan vino a abrirle camino al Señor, a anunciar que había llegado el Mesías. Y Jesús dice que no ha habido profeta más grande que Juan, porque la encomienda que se le dio a Juan era la que hubieran deseado todos los profetas de la historia, hubieran deseado ser el que iba a abrirle camino al Señor, al Redentor. Ellos esperaron al Redentor, lo anunciaron, lo profetizaron, pero nunca le conocieron. Pero Juan tuvo el privilegio hasta de bautizar a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, no eran malas personas, eran discípulos de un profeta muy bueno, pero no entendían lo que era el nuevo pacto. No entendían que el trato de Dios con la gente estaba cambiando del pacto de la ley al pacto de la gracia. Que la salvación por obras que nunca funcionó y nadie se pudo salvar de esa manera, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, las leyes, los mandamientos nos revelan que somos malos y que estamos mal, pero no nos pueden limpiar del pecado. Solamente Cristo puede hacer eso. Por eso es que como ese pacto era temporero, era para llevarnos a Cristo, para que nos retratáramos en esa ley que revela el corazón de Dios y nos diéramos cuenta que necesitamos un perdón y un redentor, alguien que nos perdone, que nos libre de las consecuencias del pecado. Pues se dio ese pacto y después vino el nuevo. Se llama aquí el vino nuevo, el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo le dice a ellos, es que el vino nuevo, lo que yo traigo, este pacto nuevo, no cabe en los odres viejos del antiguo pacto. Vamos a hablar un poquito qué son los odres. Los odres que habla ahí son una bolsa de cuero que se cosía, ¿verdad? Y entonces, que no saliera el líquido bien apretadito, y se usaba para envejecer el vino. Ahí las venden así pequeñas y las habían inmensas, así de grandes, para muchos litros de vino, ¿verdad? Y cuando eso llevaba años y años y años, ustedes saben que eso le pasa al cuero, ¿verdad? Cuando llevaba años y años usándolo y a veces lleno y a veces vacío, eso se iba tostando y poniéndose duro, ¿verdad? Perdía la flexibilidad del cuero y no se podía echar vino a fermentar, vino nuevo o uva, ¿verdad? Nueva, vino nuevo, no se podía echar ahí. ¿Por qué? Porque el vino se produce por la fermentación de la uva, ¿verdad? Y la fermentación siempre produce estos dos productos, alcohol y dióxido de carbono. Quiere decir que cuando usted echaba la uva, ¿verdad? Que si ya tiene la levadura, desde la levadura, que es lo que fermenta la uva, ya está en la fruta, ¿verdad? Ya está en la fruta, está en la naturaleza. Entonces, usted echaba eso en el odre y según se iba fermentando, el odre empezaba, el gas del dióxido de carbono empezaba a inflar el odre. O sea, que el odre trabajaba obedeciendo al vino, trabajando en cooperación con el vino, que representa el nuevo pacto o al Espíritu Santo, trabajaba y se amoldaba, ¿verdad? A lo que el vino hacía. Como crecía, pues él crecía también. Dice, pero si se echa ese vino en un odre viejo y tostado, no tiene flexibilidad, no estira, no obedece la presión, sino que pasa que se rompe. ¿Y qué le pasaba al vino? Se perdía. Entonces, ¿por qué Jesucristo, cuando ellos le preguntan, ¿por qué nosotros, los discípulos de Juan, ayunamos, hacemos sacrificios y vivimos una vida de mística, ¿verdad? Y tú andas con los discípulos hablando, te ríes. Nosotros no nos juntamos con, ¿verdad? Los fariseos no se juntan con pecadores y cosas, pero tú te paras a hablar con borrachos, con prostitutas. O sea, hay algo como que no cuadra. Si tú eres espiritual, si tú eres el Mesías, ¿por qué tú haces cosas diferentes? Y Jesús le dice, lo que pasa es que lo que yo traigo no cabe en los moldes que ustedes han fabricado.
Yo traigo un evangelio de gracia. Lo que yo traigo es algo que transforma, es el vino, es el que manda es el vino, es el Espíritu Santo. El que manda es el Espíritu Santo. El vino es el que decide la forma y el tamaño que va a crecer el odre. El odre no manda al vino, el vino manda al odre. Entonces, lo que estaba hablando era de una relación con Dios donde es nuestra vida espiritual lo que nos hace hijos de Dios. Es nuestra relación con Cristo. Es nuestra conversión al Señor, nuestro corazón entregado a Cristo, ¿verdad? Es lo que llama un nuevo nacimiento espiritual. Estamos muertos espiritualmente, todos los seres humanos, porque somos pecadores, y Dios envió a su Hijo para que le reciba y que Él pagó nuestros pecados y le invite al corazón, le entregue los pecados, le entregue su vida y su corazón, pasa de muerte a vida y se constituye en un hijo de Dios. Entonces, el odre, usted viene a ser el odre, el Espíritu Santo viene a ser el vino, y empieza una relación de crecimiento dirigida por el Espíritu Santo. No se puede meter ese evangelio de la gracia en los viejos moldes de la ley, y eso se trata de hacer mucho. Mucha gente trata de implicar que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento trabajan al unísono o en conjunto. La Biblia dice lo contrario, que tiene que desaparecer porque no son complementarios, son antagónicos. Ahora, yo no estoy diciendo que el Antiguo Testamento no es la palabra de Dios y que los mandamientos son malos. No, dice los mandamientos son buenos. Pero son antagónicos en el sentido de que el antiguo pacto, antes de Cristo, decía, si obedeces todo este montón de cosas, es tu única esperanza de llegar al cielo. Y daba esto, y los fariseos añadieron, los judíos añadieron cientos de mandamientos además de los 10. ¿Verdad? Esto y esto, tienes que hacer esto. Entonces, por tus obras te vas a ganar el cielo. Pero sin embargo, si hubieran estudiado bien la Biblia, se hubieran dado cuenta que por un solo pecado, Adán fue destituido de la presencia de Dios. Quiere decir que una persona que durara 800 años y pecara, cuando tenía 432 años y 6 meses, pecara una vez, ya no puede ir al cielo. Una vez, un pensamiento, un odio, un resentimiento, una envidia, ya no puede. O sea, que la perfección de Dios es tanta que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, a menos que no ocurra algo que pase por alto esa condición nuestra. Algo que sea más poderoso que la inevitable condición de que somos pecadores. Algo que pueda vencer algo inexorable. Dice, justo no hay ni uno solo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es el vino nuevo, es la gracia, es el perdón de los pecados por haberle dado por la fe, ¿verdad? No por obras, dice la Biblia. Bueno, eso, claro, Jesús no le dio ese discurso que yo le he dado a ustedes, pero vemos que la tradición y los moldes confligen con lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Así fue. Muchos sufrieron los apóstoles, muchos sufrió Jesús por persecución de los que tenían un sistema establecido y no se sentían amenazados por un nuevo mensaje y una intervención extraña a lo que ellos habían practicado durante mucho tiempo. Siempre es así. Pasa a nivel de las iglesias, donde hay unas juntas administrativas que llevan ahí muchísimo tiempo, y llegó el pastor y llamaron a un pastor y el pastor viene con ideas nuevas, ve que la congregación no ha crecido, quiere hacer cosas nuevas, habla de nuevos ministerios y habla de romper paredes o de mudarse del lugar porque ahí no hay gente o lo que sea. Viene con ideas de crecimiento del reino y ellos, la junta, inmediatamente detecta a esa persona como si fuera un enemigo. Nosotros siempre lo hemos hecho de esta manera. Esta iglesia tiene 100 años, o 80, o 70 años. Siempre lo hemos hecho así. El Mr. Williamson Strine vino y él nos enseñó esto cuando vino de misionero. Y esta es la manera de orar de esta iglesia. Pero no están creciendo, no se convierte la gente, no de esto. Ha ido declinando a través de los años. No, pero en esta iglesia se hace de esta manera. Entonces,
ya tú no puedes, ya el Espíritu Santo, el molde está tan rígido, el odre está tan rígido que el vino no puede hacer nada porque el molde el molde es el que manda. La pregunta no es qué el Espíritu Santo quiere de nuestra iglesia. El pensamiento es que el Espíritu Santo, si viene a esta iglesia, tiene que funcionar como nosotros digamos. Yo tuve esa experiencia en mi vida personal. Como yo me convertí bajo unos eventos milagrosos, donde Dios libró a mi hijo de la muerte de una manera totalmente sobrenatural, que no voy a explicar ahora, ¿verdad? Donde pues estaba entrando una gente a mi casa y Dios me avisó, donde yo estaba en el otro lado del pueblo, y yo vine corriendo en mi auto, y cuando fui estaban unos hombres rompiendo la ventana, pero yo, a menos que Dios me lo hubiera dicho, yo no lo hubiera sabido. Y eso cambió mi vida, ¿verdad? Me sacó de aquella mente de profesor de ciencia que yo era en la universidad, me sacó de una mente incrédula y me hizo unos interrogantes de que, espérate, hay cosas que yo no puedo controlar, hay cosas que yo no puedo explicar. Y empezó a derribar toda esa altivez. Añadido a eso que yo traté de dirigir el grupo primero como pastor laico, porque el misionero se fue y me quedé yo a cargo. Traté de dirigirlo y fracasé y entregué mi ministerio a los misioneros. Le presenté mi renuncia porque no pasaba nada, porque no se convertía la gente. Y entonces hubo un quebranto en mi vida. Yo he dado ese testimonio antes. Dios me mostró que yo había sido soberbio, que yo pensaba que porque yo era profesor universitario, yo con eso podía pastorear una iglesia y que todo iba a correr bien porque eran gente de humilde, gente amas de casa. Y pues Dios me dijo, yo no necesito ni gente altiva, yo no necesito profesores, yo necesito gente llena del Espíritu de Dios, yo necesito gente quebrantada, gente que verá, que no tengan soberbia. No te voy a bendecir. Eso, yo me retiré a orar porque el misionero no me dejó renunciar. Dijo, vete, pregúntale a Dios qué es lo que pasa. Y Dios me dijo, yo lo hice con pescadores y gente de pueblo. No es malo que tú tengas una preparación académica, pero si no la llevas al Calvario es un estorbo. Si no la crucificas es un estorbo. Mejor es que no hubieras estudiado. Porque esos son los principios de Dios. Porque si no la gloria sería para uno. Yo levanté una congregación porque es que yo sabía mucho, yo era profesor, catedrático, yo dirigía un programa de investigación, porque yo lo dirigía para la National Science Foundation de los Estados Unidos. O sea, olvídate, ¿quién con una persona como yo? Entonces, Dios quita todo eso del medio. No, levanté la obra de Glebio sobre un pastor fracasado. Y que no se le olvide al pastor que él es un pastor fracasado. Nunca. Porque las cosas ocurren porque el vino le da la forma que quiera al odre. Cuando yo entonces descubro ese nuevo mundo, yo llegué como un niño, pues yo no tenía preparación de seminario, no hubo tiempo de que los profesores de seminario me quitaran la fe y me dijeran que los milagros y los dones del Espíritu Santo no son verdad, que eso pasó, y me dijeron un montón de cosas para matarle la fe de niño que uno trae. Entonces no tuve esa bendición, gracias a Dios. Entonces, pues yo me tiré los brazos del Señor como un niño, ¿verdad? Una vez pasé la crisis de mi renuncia, yo empecé a buscar al Señor y Dios empezó a darme experiencias sobrenaturales en mi vida privada, en mi vida de oración, donde dones del Espíritu Santo y cosas, discernimientos espirituales, ¿verdad? Que yo no podía manera que yo supiera las cosas, don de lenguas y otras cosas que yo nunca había pedido, ¿verdad? Y entonces, de momento yo me encuentro que la iglesia empieza a cambiar, empezamos a adorar, porque la euforia de mi corazón de pastor joven y pastor enamorado de Dios empieza a transferirse a la iglesia y nos convertimos en una iglesia adoradora, de mucha alabanza, mucha adoración, y como me gusta a mí que sea la iglesia, era mucha espontaneidad, mucho gloria a Dios, aleluya, mucho de esto. Entonces, en esa cultura bautista de los años 70 y pico, eso era casi como si hubiera sido testigo de Jehová mormón. Porque ellos decían, tú no eres bautista, tú eres un pentecostal que está metido entre nosotros. Me cayeron arriba, me empezaron a criticar, me sentí muchas veces rechazado por mis propios compañeros, por los mismos misioneros y el personal de la Junta Norteamericana que estaba aquí. Me sentí juzgado. El hermano Xavier, no sé si está por ahí, estudiaba en el seminario, cogí unas clases y me usaban de ejemplo. Tengan cuidado con esa iglesia allá de Glenview, en Ponce, ¿verdad?
Entonces, estamos viviendo una experiencia de una euforia, una vida espiritual profunda. Se convertía la gente así, éramos la iglesia que más bautizábamos. Todavía él es así aquí en Puerto Rico, de los bautistas del sur, que somos nuestra denominación. Y pues eso le daba alegría a la convención. Pero por otro lado, nos veían como una amenaza. No nos estaban tratando diferente a lo que hicieron los discípulos de Juan el Bautista. ¿Por qué ustedes no se comportan como bautistas tradicionales? ¿Qué le está pasando a ustedes? Y llegó el momento que me alaron en un retiro para un lado el director de la obra en Puerto Rico, un norteamericano, y otro misionero norteamericano, y me empezaron a reprender, ¿verdad?, por lo que estaba pasando en la iglesia, porque empezó a haber experiencias en diferentes personas, y exhortándome a que yo abandonara ese camino. Y entonces ellos tenían ya en las manos un cheque, no me lo tenían en ese momento, pero ya había sido aprobado, de una ofrenda creo que de 13 o 15 mil dólares para el templo primero que construimos allá. Entonces, la verdad, yo, gracias a Dios, que yo tuve el valor de decirle, mire, yo no voy a detener la obra del Espíritu Santo. Yo entiendo que si yo no quepo en la denominación, pues yo no hay problema conmigo. Yo no quiero causar problemas, yo me voy. Y también si los 15 mil dólares o 13 mil o 15 mil, no me acuerdo ahora, no me los tienen que dar. No hay problema con eso tampoco. Pero yo no voy a detener la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Yo voy a seguir con mi corazón abierto a la obra sobrenatural del Espíritu. Ellos me dijeron que no me fuera, que ellos me querían mucho, que tuviera cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eventualmente yo fui presidente de la convención, porque el Señor se encarga de probar que uno no es un charlatán, que uno no está aquí por ganar protagonismo, que no era un show, que Dios ha probado que Él estaba con esta iglesia, lo sigue probando todavía. Levantar 19 mil dólares en 3 semanas en el tiempo que está Puerto Rico es un milagro. Eso es un milagro de Dios. Pero hemos visto tantas y tantas cosas, sanidades, cuánto Dios nos ha avisado en la construcción, cómo Dios ha provisto los recursos, cómo Dios nos ha avisado de peligro, cómo Dios nos... Bueno, cuántas cosas hemos visto nosotros a través de este tiempo y cuántas cosas hemos experimentado en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Así que estos discípulos de Juan no eran malas personas, eran discípulos de un gran profeta, pero ellos no entendían el vino nuevo, no entendían lo que era el nuevo pacto, no entendían que las cosas ya no eran la predicación de Moisés y la verdad, ahora había llegado por quien Moisés esperaba, había llegado la culminación de todas las profecías de los antiguos profetas. Ese era el cumplimiento de la profecía. Pero ellos no lo entendían. Ellos estaban siendo, protegiendo y admirando quizás a aquel que les había enseñado muchas cosas, que era el gran profeta que era Juan el Bautista, pero que estaba en otra dispensación y en otro tiempo. Esta gente, estos misioneros y esta gente no eran malas personas. Ellos se criaron en ambientes donde el orden de la iglesia, como le llaman ellos, el poder predecir lo que va a producir mañana, a veces hacer el schedule de la iglesia por los próximos 5 años, poner los títulos de los mensajes sin preguntarle al Señor que tengo que predicar, porque es algo así, ¿verdad? Como el mensaje es producto de mi capacidad y no de la revelación del Espíritu Santo. Son iglesias donde funcionan en automático, ¿verdad? Donde todo es lo mismo, donde se le llama adoración a cantar 4 coros o cuatro himnos. En aquel tiempo casi no se cantaban coros en la iglesia bautista, excepto los loquitos de Glenview. Entonces, cantar 4 himnos, eso es adoración, pero era algo como cumplir un deber, ¿verdad? Se cantaban y tú te sentabas, bueno, ahora vamos a la predicación, y todo ahí cuadrado, pero así es que se había aprendido de la iglesia norteamericana, nuestra denominación, esa vida automática, una denominación muy misionera, muy apegada a la palabra, en otro sentido, conservadora. Si no fuera conservadora, yo no estuviera aquí, ¿verdad? Entonces, con muy buenos atributos, muy misionera, tiene miles y miles de misioneros por el mundo entero, ¿verdad?
y muy defensora de los valores, y tiene muchas cosas buenas, ¿verdad? No estamos, pero yo pasé por esa etapa, ¿verdad? Así que siempre la tradición ha apagado el fuego de Dios. El dejar que el Espíritu tome control de las iglesias siempre es una amenaza para lo establecido, ¿verdad? Porque el Espíritu es impredecible, ¿verdad? Dios, si nosotros estamos abiertos al Espíritu, pues puede ser que un culto no termine, Dios quiere, no se termina la predicación y pues nos empezamos a adorar, o si Dios quiere una experiencia, pues nos quebranta y nos ponemos a llorar todos en el piso. Hacemos, ¿verdad? Una iglesia abierta al Espíritu Santo tiene que estar dispuesta a cambiar el programa, que los músicos no toquen y vamos a ver, que tiene que ser ese día, pues Dios no quiere música, quiere adoración. O quiere otra cosa, celebración. Otro día pues quiere música y no quiere, ¿verdad? O sea, lo ideal es que uno tenga la apertura a que el vino nuevo, el Espíritu Santo, dirija a la iglesia y la mueva hacia donde quiera, ¿verdad? Así que usted se da cuenta que llega el momento inclusive que se desarrolla miedo, un temor a la intervención sobrenatural del Espíritu Santo en los programas y en la rutina de la iglesia. El Espíritu Santo, en vez de ser la bendición de Dios, se convierte como en una amenaza, entre otras cosas, porque hay grupos que exaltan las experiencias, grupos carismáticos que hablan siempre que dones y todo el tiempo y sanidades que han entrado en muchos excesos, donde hay muchas cosas falsas, muchas cosas exageradas, donde se manipulan las emociones, donde una iglesia de avivamiento, pues, o un culto de avivamiento, una predicación, pues yo tengo que empezar a brincar aquí, hermano, lo siento, hermano, está bajando, hermano, hay que ir, recibe. Y cuando viene a ver, 2 o 3 emocionales están por ahí gritando y brincando, y mañana dice, se derramó el espíritu de la iglesia Bautista Iglesia. Pero eso fue provocado por mí. Porque cuando es el Espíritu Santo, no tenemos que ayudarle. Nos vamos a quebrantar sin que nadie nos esté comiendo el cerebro para que nos quebrantemos. Y lo mismo pasa con las profecías, ¿verdad? Entonces, como da cierto prestigio a la profecía, pues la gente está diciéndole, mira, yo siento de parte del Señor, y yo cogiéndole la cabeza. Hay iglesias que todo el tiempo le están cogiendo la cabeza a la gente diciendo, siervo mío, el Señor dice, es un relajo. Y han hecho profecías de hacer construcciones que después no se da lo que ellos decían. Y han hecho profecías antibíblicas. Y le han dicho a gente que no se van a morir, que Dios lo va a levantar y al par de semanas, meses lo están enterrando. Y en el tiempo antiguo lo hubieran matado a pedradas. Porque en el Antiguo Testamento tú profetizabas algo en el nombre de Dios y Dios se cumplía y el castigo era que te mataban a pedradas. Pero como ahora tú profetizas y no se da y no te pasa nada. Pues... y así por el estilo, y el don de lenguas, que es un don de la Biblia y que, ¿verdad? Se utiliza fuera del orden de la Biblia como una tarjeta de presentación. Hay ciertos ambientes que si yo predico y yo no digo 4 o 5 lengüitas desde acá arriba, no lo tengo. No lo tengo. Pero si las digo, ese está lleno. ¿Ve? Pero eso no fue dado para tarjeta de presentación. Eso no fue dado para darme prestigio a mí. Eso fue dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente, mis compañeros de dominación, que son gente muy, muy preparada y gente muy, muy ordenada, ven esas locuras y esas revoluciones que hay por ahí y se asustan. Dice, yo no quiero eso. Y se van al lado contrario. Se van al lado contrario. Es como un predicador que había aquí, que para combatir la mariolatría o el culto a María, pues le decía el demonio de María. Pero María es una mujer que dice la Biblia que es bendita entre todas las mujeres, una mujer escogida, una sierva de Dios. O sea, ¿por qué la iglesia evangélica tiene que hablar de María como si fuera una malvada? Porque hay gente que le da un culto, y es verdad que no es lo que Dios habla en la Biblia, que solamente se le da a Dios. Pero que María no tiene culpa de eso.
Porque entonces, pero el coraje con esos cultos y ese exceso, vamos a llamarle un tipo de idolatría, lo llevaba a enfrentarlo como si fuera, pero ven acá, yo me atrevo a decir de aquí, ojalá y todas las mujeres fueran como María, la madre de Jesús, ¿no es verdad? Ay, el pastor es católico porque esa es la verdad. ¿Qué mujer más virtuosa que esa? ¿Verdad? Entonces, vemos como nuestro funcionamiento muchas veces no es correcto porque tomamos actitudes que no son las correctas. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, y no lo tienen que buscar ustedes, pero yo no sé si lo van a poner ahí, Hechos capítulo 6, del 1 en adelante, dice así, al 3, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Para servir a las mesas, eso es los diáconos, ¿verdad? ¿Cuál era su tarea? Había problemas, los apóstoles estaban encargados de darle la ayudita a las viudas, a los pobres, el poquito de harina, las moneditas para que comieran, y ellos tenían el ministerio de llevar la palabra de Dios. Entonces se creció la gente, la cantidad, y ya había gente desatendida, gente en necesidad que no le estaba llegando. Dice: necesitamos varones, dice, llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevar un dinerito y unos alimentos y una oración a esa viuda, a esa persona sola. Pero entonces nosotros, mira cómo cambian las ideas. Para llevar alimento y ayudar a la gente, varones llenos del Espíritu Santo. Pero ahora para ser profesor de un seminario y formar pastores, tú lo que tienes que tener un buen récord académico y haber estudiado en un seminario reconocido, ¿verdad? Quizás con buenas notas, o haber sido además pastor de un lugar o líder de algo, y entonces nadie te pone como un requisito. No queremos aquí profesores en este seminario que no estemos convencidos de que son gente llena del Espíritu Santo. Pero ¿no sería más importante que un profesor de seminario sea un hombre lleno del Espíritu Santo que uno que sirve a las mesas? Vemos como los criterios de Dios se van sustituyendo poco a poco por criterios humanos. Llegó usted allí y aplicó para profesor. ¿Y en qué seminario usted estudió? Tráigame 3 recomendaciones. Usted busca de 3 profesores suyos por allá. ¿Y en qué? Tremendo seminario. Y qué nota, tremenda nota. Y usted no, yo dirigí esto. Oye, usted es un buen candidato. A lo mejor soy un carnal, a lo mejor no tengo fe, no tengo ninguna experiencia espiritual en mi vida, no soy una persona llena de Dios, no tengo una vida íntima con el Señor, nunca he visto un milagro en mi vida, nunca he tenido que dar una batalla espiritual, ¿verdad? No sé lo que es una reprensión. Si se cae un endemoniado, a lo mejor salgo corriendo, porque no tengo experiencia y le tengo miedo a eso. De hecho, a mí me pasó eso con un misionero, ¿verdad? Donde yo le conté de una experiencia, estaba orando por una persona y cayó al piso y empezó a vomitar y ¿verdad? Estaba poseída y empezamos a reprender y Dios la liberó, ¿verdad? Y el misionero me dice: ay, ojalá que a mí que nunca me pase eso. Porque la vida cotidiana puede matar una iglesia. Si ustedes se convierten en gente de venir aquí y dejan de creer que Dios es sobrenatural, que Dios todavía sana, que el Espíritu Santo sigue dando dones todavía, que Dios hace milagros, que Dios puede traer un avivamiento sobre Puerto Rico, que Dios puede despertar a la iglesia, que Dios puede quebrantarnos y hacernos nuevos, doblar nuestro orgullo, nuestra soberbia, que Dios puede cambiar la historia de un país completo o del mundo si Él quiere, con una intervención sobrenatural. Si nosotros creemos que lo que pasó en el libro de Hechos que describe puede volver a pasar todavía, y nosotros decimos el espíritu que irrumpió en el pueblo más duro para una religión extraña era el pueblo hebreo.
y ahí viene el espíritu, págana, y entra ahí. Y con mucha oposición viene ese Pentecostés que habla el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y capítulo 1, 2, 3. Y vemos cómo se convertía la gente por miles, hebreos. Porque Dios estaba poniendo la mano. Porque Dios estaba interviniendo. Porque lo que no puede hacer el hombre lo hace Dios. Entonces, eso no se puede echar. Ese vino nuevo de que el Espíritu es el que manda, no lo puedes echar en un odre tostado y ya formado, que no responde al Espíritu, que es el vino nuevo, que se va a fermentar y va a botar gas y se va a inflar, porque el odre viejo no acepta que le cambien la forma y se rompe. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. Lo que yo traigo no lo pueden meter en los moldes de ustedes. Y hace otra comparación. Es que en aquel tiempo, pues, para remendar la ropa, pues se cortaba un pedazo de tela de otra pieza, ¿verdad? Que usted tenía por allí. Dice, pero si voy a remendar una ropa vieja, no le puedo, porque la ropa de antes se encogía, no tenía el tratamiento que se descubrió después, que se le da a la ropa, que usted la lava y no se encoge. La ropa se ponía más chiquita cuando la lavaba, dependiendo de la variedad. Había uno que le decían crepé, que las mujeres salían con una falda acá y llovía y llegaban con una minifalda a la casa. Eso es verdad. Una falda de crepé en un aguacero podía disminuir 4 o 5 pulgadas, porque hacía así, mira, usted la podía ver cuando iba haciendo así. Y dice Jesús, no puedes poner un paño nuevo de remiendo en un vestido viejo, porque cuando tú lavas la ropa, como el paño nuevo no ha encogido todavía, empieza a encogerse. ¿Y qué le pasa a la costura? Se rompe. Tienes que poner en ropa nueva, pones paño nuevo, porque se encogen los dos. Y en ropa vieja, pones un paño viejo. Pero no remiendes la ropa vieja con un paño nuevo, porque cuando la lava, el pañito empieza a ponerse más chiquito y empieza a jalar las costuras y las rompe. Pues está diciendo, lo que yo traigo, no me lo metas en los moldes de la vieja religión hebrea, ni en la vida ascética y mística de Juan, porque yo traigo un vino nuevo. Yo lo que traigo es una intervención. El que está irrumpiendo en la vida de la iglesia no es Juan, no es Moisés, es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo, y hay que abrirle espacio a eso en la iglesia. Hay que abrirle espacio al Espíritu Santo de la iglesia. La iglesia tiene que orar, tiene que esperar y orar. Y usted en su vida, usted tiene que anhelar, usted tiene que abrir su corazón y anhelar, entrar en una vida de intimidad con Dios. Pero es importante entender algo que es una gran preocupación para los que, ¿verdad? Los que predicamos la palabra, ¿verdad? No es lo mismo uno ser una persona reformada que ser un odre nuevo. Escucha lo que estoy diciendo. Tú tomas una persona que está en vicios, o que está portándose mal, o que está haciendo cosas, está teniendo problemas con la familia, o que está en drogas, o está en alcohol, o una persona que está haciendo cosas, lo que sea. Y por presión, porque le va mal, porque está de esto, porque tiene problemas legales, o porque la familia, la esposa dice que le tiene que ir, o porque los papás le están poniendo presión, pues dice, bueno, yo voy a cambiar. Yo voy a cambiar. Y muchas veces por presión legal, o porque la presión de la familia, o porque él quiere cambiar, se va a un centro de rehabilitación, por ejemplo. Y allí se comporta como tú, o viene a la iglesia y se comporta como un religioso y hace todo lo que hace todo el mundo. Y si hay que pasar al frente, se pasa al frente. Y deja de hacer cosas. Pero no ha tenido una experiencia de conversión. Se reformó. Pero la carne, los inconversos, dejan de beber también.
Y los inconversos dejan las drogas también. Hay problemas seculares que te sacan a ti y te ayudan a dejar todas esas cosas. Y no tiene nada que ver con que tú eres salvo. Entonces tú ves que mucha gente entra a programas y tú ves esos muchachos. Yo he ido a centros de retiro cristiano y tú ves esos muchachos allí que eso es Biblia por la mañana y Biblia por la tarde y cultos y de esto y lo otro. Y todo, tú lo oyes, están en el aire allí, en un ambiente de ayuno, de oración y oh, aleluya, y siervo y varón, y tienen el lenguaje de los cristianos y gloria a Dios, aleluya, esos cultos y está la gritería, aleluya, gloria a Dios. Salieron, dejaron atrás la cultura religiosa y llegaron a la calle. Y como no eran transformados, el vino nuevo, no eran convertidos, porque el Espíritu Santo no viene a nadie que no le dé el corazón a Cristo. No viene a la gente porque venga a la iglesia. No viene a la gente porque dejen de beber. Tiene que quebrantarse y reconocer su debilidad y reconocer que necesita perdón y que necesita que el Espíritu venga a morar a su vida. Es una entrega del corazón. Es recibirle como Señor y Salvador. No solamente es ser bautizado en una iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene la prueba, cuando viene la lucha de la vida cotidiana, esa vida reformada no funciona. No funciona. Se ha sustituido algo que es el vino nuevo por vida religiosa. Y como le dijo Jesús a los discípulos de Juan, este vino no cabe en esos odres. El Espíritu Santo tiene que estar en la vida del creyente y para eso tiene que haber una entrega del corazón y una conversión a Cristo. No viene porque tú pases al frente y te oren. No viene porque tú levantes la mano. No viene porque te bautices. Tiene que ocurrir algo aquí, donde entra alguien al trono de tu corazón, aunque tú tengas 20,000 defectos, pero le estás dando el trono de tu corazón, estás siendo sincero, estás reconociendo, y ahí está, no necesitas más nada. Es por gracia, no es por obras. A los que le recibieron, Él le da la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero hay que recibirle. Y entonces, eso es importante, entender que el poder de la iglesia está en la persona del Espíritu Santo, no en tradiciones y conceptos. No está ni en conceptos ni en tradiciones de la iglesia, en los moldes religiosos. Está en la persona del Espíritu Santo. Hemos descuidado eso, el Espíritu Santo. Es que en tu relación con Cristo, tú en tu conversación con el Señor, tú le dices, Espíritu, ¿qué hago? Espíritu Santo, ¿cuál es la dirección? Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, toca a mi familia. Espíritu Santo, mira, aviva la obra. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, aviva la iglesia. Mira, bendice a los ministros. Mira, trae un despertar espiritual. Esa alianza lo que produce los grandes milagros, las grandes transformaciones, la vida victoriosa. Es una vida que emana de esa persona. El gozo es un producto de la relación con el Espíritu Santo. Así que tenemos que entender. Los discípulos de Juan se sintieron amenazados, ¿verdad? La tradición se va a sentir amenazada hoy en día. Si Dios visita nuestra congregación y produce eventos extraordinarios y cambia las rutinas y nos da un gozo tan grande que nuestra alabanza se oye allá y entonces, ¿verdad? Dios toma control. Mucha gente va a decir, mucha gente que no conoce o que no está abierto, va a decir, esa iglesia se esloquilló. No vayas ahí. No vayas ahí. Entonces, ya ha llegado el momento que el Espíritu Santo se ve como una amenaza.
Casi la oración es: Espíritu Santo, no vengas a cambiar el orden del culto, que si hay endemoniado, que se quede endemoniado, que no salga gritando porque me va a dañar esto aquí. Que se vaya endemoniado para la casa. Pero que no, porque yo tengo un culto que no quiero que, ¿verdad? Y claro, con esas cosas hay que bregar con sabiduría, porque el demonio puede interrumpir un culto también. Y hay que saber que uno hace en ciertos casos de una manera sabia, ¿verdad? Pero pasa que estamos tan acostumbrados a la rutina, a lo cuadrado, a lo que podemos controlar, que cuando el Espíritu Santo toma control, nos sentimos amenazados, nos sentimos nerviosos, ¿verdad? Yo quiero que esta iglesia esté abierta a la obra del Espíritu Santo. Que nosotros sigamos como niños orando, porque Dios nos lleve a una dimensión más profunda. Así que esos son... yo recuerdo que yo leí una anécdota que un hombre que estaba en una iglesia de esas tradicionales conoció a un cristiano que tenía una vida profunda, un hombre sencillo con una vida profunda llena de Dios, y hicieron amistad y el otro le habló de sus experiencias, le habló de, ¿verdad? Y el hombre quedó impresionado, dice: pero mira, este es un hombre de pueblo, pero tiene unas experiencias espirituales tremendas. Y fue y le contó a su pastor. Dice: mire, pastor, yo he conocido un hombre que tiene unas experiencias espirituales tremendas y yo he comprobado que es un hombre genuino, que eso no lo está proyectando por ahí para que le den reconocimiento. Entonces, hemos hecho amistad y él me dijo la vida de él, cómo él, lo que le está pasando, las experiencias que ha tenido. Y yo estoy impresionado. El pastor dijo: ¿quién es ese hombre? Digo: no, él es mecánico. Digo, no sé qué le dijo, que él, no sé, trabaja yo no sé dónde, secretario, él trabaja con... Le dijo: pero ¿y qué preparación académica él tiene? No, él no tiene muy bien. Y tú me quieres decir a mí que tú estás escuchando a un hombre que no tiene. Cuando tú tienes un pastor que tiene un grado de seminario, tú te vas a ir a escuchar por ahí a cualquier pelagato que te habla por ahí. ¿Por qué? Porque terminamos pensando con el mundo. Terminamos pensando que Dios no le puede dar al débil o al pobre o al humilde, porque tiene que darle al que está en la esto de arriba, ¿verdad? Y el Señor nos dio una lección, puso pescadores a formar la iglesia y un cobrador de impuestos. Toda la responsabilidad de levantar la iglesia en gente, yo no sé si se sabía leer y escribir, pero yo me imagino que sí, porque los hebreos cogían clases en la sinagoga, ¿verdad? Pero eran gente que su vida había sido tirar redes y sacar pescado y remar y bogar y vender pescados en el mercado. Esa era su vida. En aquel tiempo posiblemente hijos de pescadores que no eran gente de preparación académica, y el Señor lo escoge, y dice la Biblia que lo escogió a los propósitos. Yo escogí lo vil, lo menospreciado, para avergonzar a los sabios, dice. ¿Sabe por qué? Para que no dijeran que el evangelio está fundado en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Pues todavía hoy el evangelio está fundado en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres. No es la sabiduría, no es el pastor que estudió, el pastor es la intervención sobrenatural de Dios en la iglesia. Nosotros lo hemos comprobado, hemos visto tanto milagro a través de la vida. No es por causa del pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia es un fracasado que dirige una iglesia porque Dios le tuvo la gracia de permitirle hacerlo, pero es por la gracia. Por la gracia de Dios no hemos pasado por la situación económica que pasa el mundo entero y Puerto Rico. Por la gracia de Dios podemos seguir dando a las misiones en medio de la crisis. Por la gracia de Dios hemos crecido durante todos estos años y nunca hemos tenido una división en 39 años. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios tenemos aquí líderes y gente voluntaria para montones de ministerios. Cuando reunimos toda la gente con ministerio en la iglesia, incluimos los músicos, estamos hablando de 350 personas de liderato, más o menos. Es la gracia de Dios. Dios nos ha avisado de peligros.
Dios nos ha, Dios cuando estamos construyendo, Dios nos ha enviado gente que están orando en su casa. Y allá el Señor le dice, el pastor Pereira te necesita. Y allá en el otro templo teníamos una viga gigantesca que era la que cruza de un lado a otro del templo aquel. Y entonces de acero, no teníamos la maquinaria, no teníamos el dinero, no teníamos manera de subir esa viga allá arriba. Ya lo demás estaba hecho, se iba a quedar la iglesia sin terminar. Vi un hombre, se llama Pancho, de la iglesia metodista. Estaba orando y Dios le dice, vete a Glenview que el pastor Pereira te necesita. Bueno, yo no sé qué es esto, yo voy para allá y viene él. El pastor, yo estaba orando y Dios me dijo que usted me necesita. Yo dije, bueno, yo no sé porque yo no conocía a Pancho, creo que lo había visto así, pero no tengo amistad. Pues yo no sé de qué dice. ¿Hay algo que ustedes estén haciendo, algún proyecto, algo? Yo no sé, tampoco. Dije, bueno, estamos en la construcción del edificio. Me dijo, ¿y cómo va la construcción? Dije, mira, tenemos esa viga ahí que cruza de un lado a otro y ni tenemos manera ni de subirla, ni tenemos las grúas, ni tenemos el conocimiento de la soldadura, ni de nada, y pues no tenemos el dinero tampoco. Le dije, pero eso es lo que yo me dedico. Yo le voy a subir la grúa, se la voy a soldar y no le voy a cobrar un centavo. Eso ha pasado, pero mire, montones de veces en la iglesia, la intervención sobrenatural del Señor en la vida cotidiana de la iglesia. En la vida cotidiana. Ahí el Señor haciendo cosas sobrenaturales en la vida, sanidades, restauraciones de vida. ¿Qué no ha hecho el Señor? A mí el Señor, que a través de una hermana me avisó de que yo tenía problemas cardíacos. Yo no lo sabía, yo había salido bien el año antes. Había salido bien en los exámenes rutinarios míos, cardíacos. Me dice, pasé el estrés test, pasé las pruebas, pasé todo. Y él me dice, no, pastor, el Señor me dijo que usted fuera a chequearse. Yo dije, pero pues yo voy a ir, ¿verdad? Porque ya se acerca el tiempo de ir. Y pues no tengo problemas. Como yo soy así, que yo digo, pues Dios puede hablar de diferentes maneras a través de la gente. Cuando me empiezan a chequear, empiezan a mover la cabeza allí. Y yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Y dice, esto no está como estaba antes. Siguieron progresando los exámenes, uno que le meten tinte a uno y aparecía tapado, después hacían un cateterismo y tenía 3 venas tapadas. Y el cardiólogo me dijo, el cirujano me dijo, yo te recomiendo que no salgas del hospital porque a ti te puede dar un infarto. ¿A ti no te da dolor en el pecho? Me lo preguntó como 20. Yo dije, no. ¿Que estás seguro que te da dolor en el pecho? Dijo, no, me dijo, a mí no. Me dijo, pues mira, esos son los peores porque uno se muere caminando por ahí. Como no sientes nada, caes brincando. Me quedé allí, con una serenidad, hermano. Pues, si yo sabía que Dios estaba en el asunto. Si hubiera querido que me muriera, no me lo mandaba a decir. Yo creo que mis latidos no llegaban a 75 cuando a mí me iban a operar. Como si hubieran ido a... las muelas me dan peor que eso. Y hace ya años, ¿verdad? 7, 8 años ya de eso. Y todavía estamos dando que hacer por ahí. Gracias a Dios. Dios está vivo. Aleluya. Aleluya. Vamos a terminar. ¿Había alguna persona aquí que no le ha entregado su vida a Cristo todavía? Y dice, pastor, yo quiero reconocer que necesito un Salvador. Quiero entregarle mi vida a Jesucristo. Quiero hoy empezar una vida nueva, aprender de Él, ¿verdad? Y quiero expresarlo levantando mi mano, que yo reconozco mi pecado y le pido perdón a Él. Y le recibo como Señor y Salvador. ¿Hay alguna persona que le entrega su vida a Cristo públicamente como manda la Biblia? Públicamente. Lo hace levantando su mano allí donde está. Hay alguien que recibe al Señor públicamente y lo expresa levantando su mano allí donde está. Hay alguien. Voy a llamar otra vez. Si Dios te está llamando, no luches en contra de eso. Déjate caer en los brazos del Señor y entrégale tu corazón y tu vida. ¿Habrá alguna persona que recibe al Señor Jesucristo como Salvador de su vida hoy y lo expresa levantando su mano allí donde está? Hay alguien que tome esa decisión tan importante. ¿Alguien? No vamos a insistir.
yo quiero, para terminar, nos vamos a despedir ahora, pero yo quiero pedirle a usted, si este mensaje le ha despertado la sed de entrar en una vida profunda de intimidad con Dios y de esperar en el Espíritu Santo, que les muestre, que les lleve, ¿verdad? Que le abra un camino nuevo que usted no conoce, que le muestre cosas ocultas, que Dios escudriñe su corazón y le revele las cosas que no están bien. Usted quiere más profundidad en su vida. Usted no quiere ser un religioso, usted quiere ser una persona como un niño, como dijo Jesús, que son los niños los que arrebatan las bendiciones, los que son como niños. Y usted se pone de pie y dice, Pastor, yo anhelo, yo tengo sed de Dios. Yo tengo sed de Dios, pastor. Yo tengo sed de que el Espíritu Santo tome este odre, ¿verdad? Que el Espíritu Santo tome este odre y lo transforme. Levante las manos así y diga, Señor Jesús, yo te doy gracias por este día. Y yo reconozco que hay dimensiones espirituales, experiencias que yo no conozco todavía. Yo te pido perdón si he sido negligente, descuidado o indiferente. Ayúdame a cambiar. Tengo sed de ti, Señor. Que esa agua de vida que está en mí se desborde, me llene, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.